Estamos grabando. Estamos en Lomas el martes 21 de septiembre, con contratos. Vamos a ver la primera parte de extinción, ¿no? Y un repaso de efectos. Me parece que ya habrán visto a esta altura la publicación de la facultad en el aula virtual respecto a los protocolos y los requisitos para el martes que viene. Ya saben que la regla es la presencialidad. Así que, siendo tantos, estamos todavía coordinando con Secretaría Académica el tema de día y horario. Vamos a ver si podemos hacer todos el examen el mismo día, y si no, a ver que dividirnos en 2 días, el martes y el jueves también. Pero bueno, para colaborar y acelerar ese trámite, lo que les vamos a pedir es que cuanto antes avisen si van a concurrir o no, con los links que tienen en el aula virtual publicados. Me están pidiendo eso de Secretaría Académica. Con el número ese más cercano a la realidad, vamos a poder terminar de determinar si van a rendir todos el mismo día o vamos a dividirnos en 3 turnos. El primer turno, la primera hora del día martes, el segundo turno, la tercera hora del día martes, y el tercer turno, el día jueves de la semana que viene. Todo dependiendo de la cantidad de alumnos que confirmen que van a rendir el examen. Así que, a modo de colaboración, a esta altura me parece que ya saben si se van a presentar o no. Les pido que cuanto antes contesten ese aviso, esa invitación a participar del examen presencial. Trataremos de esa forma de tenerlo más o menos definido para el día jueves y poder avanzar sobre ese protocolo tan complicado para tanta cantidad de alumnos. Así que, como colaboración, les pido, si bien tienen hasta 24 horas antes para poder definir realmente si van a concurrir o no, les pido que aceleren ese trámite, que nos va a ayudar, por supuesto, a coordinar eso con Secretaría Académica y la capacidad de aulas. ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? Los casos particulares de enfermedades y comorbilidades y demás, saben que los tienen que ver directamente con Secretaría Académica, y una vez definidos, recién ahí nos van a autorizar a nosotros a poner día y hora, que quizás sea la segunda hora del día martes, para esas personas en casos excepcionales. Y va a ser oral y va a ser con intervención de Secretaría Académica junto con un profesor de la comisión o de la cátedra. Los que están en Zoom, los escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal? No, solamente quería ver si existe la posibilidad, ya sé que lo acaba de decir, de el jueves tener alguna certeza, más que nada por el tema de poder establecer en el trabajo de cada uno, si es que necesitamos pedirnos el día y demás por la presencialidad, si estaría bueno el jueves ya poder tener alguna definición más certera, ¿no? Sobre cómo van a ser los grupos por los horarios, nada más que eso. Eso va de la mano, de vuelta, Bárbara, de la posibilidad de que ustedes nos confirmen con más anticipación que las 24 horas límite que tienen, si van a participar o no del examen. Si ustedes se comprometen a responder entre hoy y mañana, es probable que para el jueves tengamos definido un número de alumnos cercano a la realidad y no encontrarnos el martes que viene con la novedad que vienen 350 personas. Saben que somos 357 inscriptos, y con suerte vamos a ser 2 profesores más alguien de Secretaría Académica colaborando. Con lo cual estamos dependiendo, para terminar de cerrar la coordinación y los protocolos, que ustedes presten el aviso previo si van a concurrir o no. En base a eso, avanzamos con las 10 y horas. A mí me encantaría que sean todos el mismo día, en las 2 horas, pero bueno, si se superan las 200 personas ya no creo que sea posible. ¿Alguien más en Zoom? Por favor, como siempre. Perdón, Por favor, el turno. ¿la modalidad es oral ahora? ¿Es oral? No, el examen va a ser escrito, la hoja se les va a dar impresa con las preguntas. No van a poder hablar, no van a poder preguntar nada, absolutamente nada. Lo único que pueden llevar es una lapicera, tienen que completar esa hoja
entregarla y retirarse. No pueden quedarse charlando, no pueden decir, todo lo que es el aula tradicional no existe hoy. Y eso lo saben mejor que yo. Entonces, el examen se va a llevar impreso, no tienen que llevar hojas, no pueden llevar hojas, tienen que llevar solo su lapicera, entregan el parcial y se retiran. Nada más. Esa es y va a durar menos de 1 hora. Es decir, el tiempo que van a tener para responder es menor a 1 hora. ¿Sí? Porque hay que higienizar el aula para la entrada del otro turno. Así que tiene que haber un tiempo entre turno y turno y no podemos demorar más de ese tiempo con cada turno. ¿Sí? ¿Suma alguien más? Bueno, en Google, ¿alguien? ¿Nadie? Doctor, ¿Sí? doctor, ¿qué tal? Usted cuando dice que se refiere a la asistencia, es lo que mandamos para poder ingresar, ¿no es cierto? Claro, ustedes tienen dos links, un link para confirmar si van a asistir o no. Sí. Y si no confirmaron su asistencia, no van a poder ni siquiera entrar al edificio. Y a No, nosotros, ya está. y a nosotros nos van a permitir solo tomar el examen a los que están adentro del aula autorizados porque avisaron que van a concurrir. Entonces, depende de la coordinación fina de días y horarios que ustedes confirmen su asistencia presencial o no. Si ustedes no confirman hasta 24 horas antes, no vamos a poder confirmar aula y horario exacto hasta 24 horas antes. Muchas gracias. Por favor, Miriam. ¿Alguien más en Google? Si no, arrancamos. Bueno, listo, entonces arrancamos. Bien, de la semana pasada nos quedó pendiente una subcarpeta, salvo que tengan ustedes preguntas, vamos a hacer al revés. Ustedes en Zoom primero preguntas de la semana pasada, el tema de efectos, los que están en Zoom primero. Por favor mantengan los micrófonos apagados, salvo para intervenir. Nadie en Zoom. Bueno, en Google, ¿alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta de la semana pasada? Profe, es una consulta que estaba leyendo para otra materia, consumidor, y también se toca el tema del vale estándar. Sí. Y según lo que estuve leyendo, no me acuerdo si en Vitolo o en qué material. Vítolo, tiene un acento ahí, Vítolo. Roque. Vitolo. Sí. Puede ser que el nuevo Código Civil y Comercial haya desplazado la figura del vale estándar y quedó la de sujeto equiparado. Sí, son sinónimos. El antecedente de derecho comparado es el bystander. Es una figura que se toma del derecho comparado, del derecho anglosajón, al igual que otras figuras del derecho de consumo. Por ejemplo, Cecilia, el daño punitivo, que también tienen algo de material subido sobre eso, y está bastante en boga. El daño punitivo es una figura típica del derecho anglosajón, aparece en todas las películas norteamericanas de juicios y demás. Hablamos de un rubro que el juez concede en forma independiente de la reparación civil. Tradicionalmente en nuestro derecho apuntamos a la reparación del daño causado, y esto es una excepción. En el daño punitivo lo que se apunta es a una sanción a modo de multa, una sanción penal en el derecho civil, y se castiga mediante el pago de una indemnización o multa. Entonces el bystander, el daño punitivo, son figuras tomadas del derecho comparado, donde la última modificación de la Ley de Defensa del Consumidor se agrega en la parte final de ese artículo primero el tema del bystander, y se lo busca incorporar a figuras que a veces aparecen un poco chocantes con nuestro derecho. Véanlo incorporando también la cadena de solidaridad que vimos en el artículo 40 y demás. Es decir, acá lo que se pretende es la extensión de responsabilidad. Y relaciónenlo con el tema que estamos viendo, que es efecto de los contratos. Entonces es una excepción, acá lo estamos dando como una excepción a el principio general o el principio relativo del efecto de los contratos. Es decir, es una excepción por la cual los efectos del contrato se extienden más allá de quienes son parte del contrato. Se extienden a un tercero que no fue parte del contrato originalmente celebrado.
¿Sí? Esa es la... Sí, Cecilia, sí. porque justamente mi duda es esta, más allá de lo que usted me está explicando, que ya lo tomé nota, es en la ley 24.240 aparece el sujeto equiparado, pero como beneficiario, ¿no? Y el Levi Standard habla como un sujeto que está afectado como consecuencia. ¿Es lo mismo? Es decir, o el Levi Standard es para consecuencia y el sujeto equiparado es solo para beneficio o uso de esos productos o bienes o servicios. Sí, yo lo tengo como figuras similares, como figuras, concepciones, conceptos asimilables. Tanto el bystander como el tercero equiparado o el tercero expuesto a la relación de consumo o contrato de consumo. Eso lo estamos viendo desde efectos. Es decir, estamos extendiendo los efectos de un contrato a alguien que no fue parte en el contrato original. Esa es la intención. Después puede ser... No importa si es negativo o positivo el efecto. Es decir, el efecto es el mismo, sea que lo haya perjudicado o lo haya beneficiado. Sí, claro, porque podés, a ver, se puede beneficiar el tercero con... Dimos un ejemplo de esto. Está bien la distinción, si querés, que estás haciendo. Dimos el ejemplo con una garantía de un auto 0 kilómetros. Vos comprás un auto 0 kilómetros y como segundo adquirente del vehículo al primer usuario o el primer adquirente que fue parte con el concesionario, te estás beneficiando de la extensión de la garantía en favor tuyo. Así que ahí no estás hablando de un daño, en realidad, estás hablando de... Claro, yo pensé que eran dos diferentes, como el bystander era tipo para daño y el sujeto equiparado era para un beneficio, por eso ahí entró mi duda. No, yo los veo como sinónimos, tercero equiparado y tercero expuesto, con el bystander para mí son tanto positivos en los aspectos positivos como negativos. Sí, son sujetos que no fueron parte en el contrato original y a los cuales se le extienden los efectos del contrato. Es decir, esa es la visión desde acá, desde el contrato, se los estamos marcando como una novedosa excepción a esa regla del principio general de los contratos. Después por ahí cuando van a comercial tienen más precisiones desde el derecho del consumo, ¿no? Propia del derecho del consumo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Facundo. En lo que es la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva, la diferencia, ¿cuál sería? Que en la tutela, digamos, se suspende porque la otra parte sufrió, digamos, no entiendo muy bien, como que sufrió algo que no puede llegar a cumplir, y en la suspensión, ¿por qué es que se suspende? Eso, no entendí muy bien la diferencia. Bueno, no me vayas a venir al parcial con alguna camiseta de Lanús o algo nada raro, bandera, ¿no? No. Bueno, no sé si se está escuchando en Zoom, ¿no? Lo que están preguntando en el Google, ¿se escucha? ¿Sí? Me dicen si no, lo vemos. Sí, se escucha. Sí, se escucha, profesor. Bueno, Facundo, no es necesario que haya un daño efectivo en la suspensión del cumplimiento. Acuérdense que vimos el artículo 73 de la Ley de Concursos, lo mencionamos como una posibilidad de hecho revelador, es decir, una circunstancia que te puede demostrar que hay alguna posibilidad de incumplimiento. No hace falta que llegues al incumplimiento absoluto. No hace falta que efectivamente se produzca el incumplimiento. Con la presunción o con la posibilidad de que entiendas que se va a ver perjudicado el cumplimiento, o también, si se quiere, la capacidad de cumplir, la capacidad patrimonial, ya podrías entrar en el supuesto de suspensión de cumplimiento. Así que no te pide que haya efectivamente incumplimiento para plantear la suspensión. Es como algo preventivo, por eso es suspensión preventiva, es decir, es una prevención, es decir, como presumo que el otro no va a cumplir, por ejemplo, cuando entró en un concurso preventivo, porque se escapó de su domicilio, no está más en el lugar del establecimiento. Por eso, como ejemplos, esos hechos reveladores del concurso, véanlos como posibles ejemplos de hechos ya no reveladores, les decía yo la vez pasada, de cesación de pago, sino hechos reveladores de la intención de no cumplir. Entonces no hace falta que lleguemos al no cumplimiento. Vamos a un ejemplo que insinuamos la otra vez. Vos comprás un departamento en Pozo y vos, si bien estás al día y falta para la fecha de entrega del departamento, porque estamos a septiembre, el día de la primavera, feliz día del estudiante para todos. Disculpe que no se lo dije de entrada, no me di cuenta. Feliz día al estudiante, tan sufridos estos últimos 2 años ustedes. Gracias. A ustedes por la paciencia.
No sé si ya hay gente Gracias, acá profesor. que nunca haya estado presencial en clase. Puede haber algún caso. Ayer estaba pensando eso. No sé si acá habrá alguno que nunca No, estuvo. profe, nunca Oh, estuve. qué cosa, qué terrible. Bueno, espero que puedan conocer la facultad y la cursada pronto. Terrible, que alguien ni siquiera ya... Estamos en una materia de tercer año. Bueno, felicitaciones por el avance en la carrera, pero espero que puedan terminarla normal. Les estaba diciendo, supongamos que la entrega del departamento está programada para el 1 de marzo del 2022. Con lo cual hay tiempo todavía para el cumplimiento. Pero voy a ver el lote donde está el futuro edificio y todavía ni siquiera se hizo la estructura. Con lo cual es de presumir que a 21 de septiembre, al 1 de marzo, en 6 meses no pueden entregarme la unidad. Entonces ahí al compañero Granate no hay efectivamente un daño o una mora, porque todavía no se produjo el incumplimiento. No llegó el 1 de marzo y la unidad está sin entregar. No hay mora aún. Con lo cual, al no haber mora, no habría un daño en concreto. Es la intención o la perspectiva de que ya no van a cumplir. Yo ya avisoro que es de imposible cumplimiento, no van a llegar en 6 meses a entregarme la unidad terminada, llave en mano. Entonces ahí no hace falta el daño concreto. Con que se produzca ese hecho revelador que nos insinúe la posibilidad de que no se llegue a cumplir el día de mañana, ya alcanzaría. Profe, Sí, ¿y hace falta probarlo eso? sí, por supuesto. Eso sí. Es decir, ustedes sitúense en posición de juez. Ustedes son el organismo jurisdiccional y les cae alguien y le dice, mire, yo compré un departamento, estoy pagando la cuota, pero no van a terminar. Y bueno, ustedes como juez no pueden resolver solo a través de los hechos de una persona. Ahí en procesal ustedes van a analizar los requisitos de las medidas cautelares, que son tradicionales, que son los que están en Zoom, por favor, en este momento pongan presente, por favor. Gracias. Y los que están en Google ya está, no tienen que hacer nada, por favor. Ya se tomó la asistencia. Les decía, el órgano jurisdiccional se va a basar en la teoría de las medidas cautelares tradicional, donde ustedes van a tener 3 elementos o 3 requisitos comunes a todas las medidas cautelares, que son el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la contracautela suficiente. Entonces, la verosimilitud del derecho va a estar dada porque ustedes puedan demostrar que el edificio está sin avances fuertes, sin avances tradicionales, y no va a llegar. Por ejemplo, lo podrían hacer con fotografías, con una constatación notarial, con una constatación por secretaría del juzgado del estado de la construcción, la verosimilitud del derecho. El peligro en la demora es que ustedes sigan pagando y finalmente al final del camino se encuentren con que la unidad no está terminada y la contraparte incurrió en mora. Y por último, el juez seguramente les va a pedir, Sofía, que presten una contracautela, es decir, que económicamente presten la cautela suficiente como para responder ante cualquier daño que pueda crear la medida cautelar que le están pidiendo el juez. Así que sí, hay que probarlo, por supuesto. Además, tradicionalmente, las medidas cautelares parten de la unilateralidad, es decir, no se le pregunta a la parte demandada qué piensa de la medida cautelar. Son unilaterales, la parte las peticiona, la parte contraria, interesada, y el juez las dicta en forma unilateral, sin requerir intervención de la parte afectada por la cautelar. Sin perjuicio después la apele, pida la revisión y demás. Bien, ¿algo más? Bueno, queda una figura por ver de la semana pasada, que es una de las subcarpetas de efectos en el saneamiento en general. No sé si ustedes lo han podido ver. En saneamiento seguimos un poco tradicionalmente
los términos del código de Vélez, no hay grandes novedades ahí. Hay un ámbito propicio para las obligación de saneamiento, que ya ustedes, yo lo he nombrado acá el doctor Alterini, ya por tradición de Alterini en el intento de unificación anterior, encontrábamos con que dentro de lo que se llamaba saneamiento se involucraba lo que es evicción y responsabilidad por vicios ocultos. Lo mismo sucede con el Código 2015, es decir, ya desde la teoría y desde el proyecto de unificación anterior, el doctor Alterini planteaba que dentro del saneamiento entraba todo, entraba la evicción y la responsabilidad por vicios ocultos. De hecho, en el nuevo código, entonces, ambos institutos se involucran en la misma unidad, el mismo capítulo de obligación de saneamiento. Y están previstos en el artículo 1034, a partir del 1034, vayan abriendo por ahí si quieren. Ustedes tienen la obligación de saneamiento a partir del 1033. Y ahí también en el 1033 fija la competencia, siempre hablando dentro de contratos, ¿no? Estamos dentro de contratos, y dentro de contratos nos fija en el 1033 que la obligación de saneamiento en general va a estar dentro de los negocios jurídicos que se traten de bienes o transferencia de bienes onerosos, y incluye también a los antecesores en la relación contractual, en 1033. Y entonces ahí nos da un ámbito de competencia para esta obligación de saneamiento. Tenemos que tener un contrato de carácter oneroso, ¿sí? Fíjense que esto de la onerosidad para la obligación de saneamiento no involucra la gratuidad, por supuesto, con lo cual ustedes me pueden decir que en la donación no habría obligación de saneamiento, pero no quita que las partes en el contrato hayan estipulado en un contrato de donación expresamente, por vía de la autonomía de la voluntad, la obligación de saneamiento. Porque no está vedado esa posibilidad, no está vedada. Con lo cual, en los contratos no onerosos podría también haber obligación de saneamiento que involucra evicción y involucra vicios ocultos, en la medida que las partes lo hayan acordado voluntariamente, ¿sí? Bien, en el 1034 nos dice entonces que las dos garantías están incluidas en esta obligación genérica de saneamiento, que son la genérica de evicción y los vicios ocultos propiamente dicho que estábamos diciendo. En el 1035 está esta posibilidad de que el adquirente ejerza esta obligación de saneamiento si ha sido pactada en favor de los antecesores, ¿sí? No sé si han leído esto, si tienen alguna duda al respecto, o si no tienen mayores problemas. Saneamiento y evicción, vicios ocultos y evicción, estaban en el Código Civil, pueden utilizar doctrina vieja, pueden utilizar jurisprudencia vieja, y ahí se involucra en lo que es vicios ocultos la reparación de aquellos que no hayan vencido, no hayan prescripto la acción por vía de caducidad o prescripción, cuando no han sido conocidos al mismo momento de tomar posesión de la cosa. Por eso son vicios ocultos. Los vicios que están a simple vista no están involucrados efectivamente como vicios ocultos, en la medida que quien toma posesión de una cosa en relación a los vicios aparentes los tiene que detectar en el momento, y ahí empiezan a computarse los plazos para prescripción y caducidad de la acción. En cambio, en los vicios ocultos, el plazo de prescripción o caducidad va a empezar a computarse desde el momento que toma conocimiento el interesado, el beneficiado de la acción de vicios ocultos, ¿sí? Y en la evicción estamos hablando de un ataque o de una afectación producida por un tercero respecto de la tranquilidad, respecto de los derechos que han sido pactados en favor de alguien,
Si yo soy locatario y me vienen a tocar el timbre y me dicen que me tengo que ir porque el verdadero propietario es el que me está tocando el timbre, entonces ahí puedo citar de evicción al locador. Puedo pedir que venga a defender el derecho que me ha prometido, el derecho que me ha acordado en mi favor. Y hay una obligación por evicción planteada en mi favor. No veo mayores complicaciones en estos temas, así que no sé si no tienen planteos o problemas para traer, avanzamos hacia extinción. No sé si lo han podido leer este tema. Les repito, pueden utilizar, adaptando, ¿no?, los números de artículos y adaptando la jurisprudencia, pueden seguir los términos del Código de Vélez y doctrina anterior, pero tengan cuidado, mucho cuidado con el tema de artículos, ¿no? Después es, acá la única diferencia de concepción es que antes el beneficio de evicción y vicios ocultos se trataban como cuestiones separadas, siempre derivadas de los efectos de los contratos. En cambio ahora se los agrupa dentro de estos pocos artículos del Código Civil y Comercial, todo bajo la figura o el nombre de saneamiento. Así que ese sería el planteo. Hay acá una figura aplicada por analogía del código también. Un poco se acuerdan que pasaba con los acuerdos parciales que vimos acá, los acuerdos parciales que eran tomados de una figura de un convenio internacional de compraventa. Así que acá también hay una analogía, una aplicación analógica, una norma internacional de compraventa internacional por la cual se debe responder por derechos, por reclamos derivados de derechos de la compraventa. Es la Convención de Viena respecto de la compraventa, para cuando vean internacional. Esto obviamente no es cuestión de examen acá, no nos vamos a poner a evaluar la Convención de Viena, la compraventa para ustedes, pero tengan en cuenta que estos son figuras que se van tomando del derecho comparado. ¿Sí? Bien. En materia de vicios ocultos, hay algunas disposiciones particulares, normas puntuales, como puede ser el 1051, que marca la competencia para los vicios ocultos, junto con el 1053, que hace las exclusiones, ¿sí? Y ahí un poco se da como sinónimo lo que es vicio oculto o vicios redhibitorios. Hay una pequeña diferencia en doctrina, pero no tiene mayor complicación esto. También hay afectación de esto en la Ley de Defensa del Consumidor. Eso véanlo, creo que lo hemos nombrado cuando vimos contrato de consumo, el artículo 30, y si mal no recuerdo es el 37. El 37 de la Ley de Defensa del Consumidor habla de los vicios redhibitorios en materia de contratos de consumo o contratación de consumo. ¿Y qué más? Ya les digo, no ha habido grandes modificaciones, salvo esa pequeña estructura que involucra tanto al vicio oculto como a la evicción dentro de lo que se llama saneamiento en el Código Civil. Un poco una presentación distinta, un envase distinto, pero básicamente el contenido es el mismo. La intención era empezar con extinción, si no tienen algún planteo, algo puntual de efectos en general, avanzamos con la parte de extinción, que les había pedido que la tengan leído también para hoy. Bueno, ahí en extinción, ustedes, si pudieron un poco bucear en las subcarpetas, ustedes se van a encontrar con unos cuadros, que no son de nuestra autoría, los hemos tomado prestados de Gersi, unos cuadros que entendemos que son bastante claros. Está la misma versión de cuadro con los números de artículos de Vélez y con los números de artículos del Código Civil y Comercial. Como siempre les digo, pueden tranquilamente tener un caso donde tengan que resolver en base a un contrato celebrado
bajo el código de Vélez y tengan que aplicar la extinción de los contratos en base al ordenamiento de Vélez, con lo cual el cuadro de Vélez nos parece importante mantenerlo, y ese cuadro de Vélez lo hemos adaptado también al Código Civil y Comercial. Entonces ustedes se van a encontrar que está el mismo cuadro con la versión de artículos del Código de Vélez y con el Código 2015. Están los dos modos de extinción, los dos cuadros. Básicamente los dos tienen la misma estructura. Vamos a manejarnos ahora para ir explicando esto con los modos de extinción respecto del Código Civil y Comercial. No vamos a empezar a hablar de derecho comparado con el Código Civil de Vélez, pero ahí lo tienen ustedes si lo quieren ir a ver. Y entonces si pueden vayan abriendo el PDF ese o el Word donde está el cuadro de extinción en base al Código Civil y Comercial de la Nación, el Código 2015. El archivo se llama CCSN cuadro de extinción, ¿sí? Con ese cuadrito en la mano no puedo compartir pantalla porque si no sería injusto para uno u otro, tendría que compartir en dos aplicaciones al mismo tiempo con dos computadoras, me complicaría bastante, la verdad. Pero si ustedes lo tienen abierto ahí, ustedes pueden, o impreso, pueden ir viéndolo, analizándolo juntos. Fíjense en ese cuadrito que dice modo de extinción de los contratos. Nosotros hasta acá habíamos trazado una línea temporal, habíamos dicho, donde marcábamos como primer hito de esa línea temporal que estábamos estudiando este cuatrimestre, habíamos marcado el nacimiento de los contratos, con una etapa precontractual, en la cual habíamos hablado de cómo elaborar el consentimiento, las etapas de elaboración del consentimiento, los elementos estructurales, conforme la doctrina de Gersi habíamos hablado de los presupuestos normativos y presupuesto económico, habíamos ido organizando la etapa precontractual. Ya cuando teníamos los 3 o 4 elementos estructurales, más los 2 presupuestos, teníamos el nacimiento del contrato, origen de la obligación contractual, y nacía nuestra línea temporal, donde se iban a producir seguramente la mayor parte de los efectos. Es decir, entre el nacimiento del contrato y la extinción del contrato, que es lo que nos toca ver ahora. Entonces, a lo largo de esta primera parte de la materia, hemos visto la etapa precontractual, los elementos estructurales, los presupuestos, el nacimiento, los efectos durante la vida del contrato, aunque aclarábamos que había efectos precontractuales y efectos postcontractuales, es decir, luego de la extinción, y ahora estamos en el momento de analizar el fenómeno de la extinción del contrato. Tenemos que analizar la extinción de nuestro acto jurídico bilateral. Ahí al final de esa línea temporal nos encontramos. Siempre de vuelta remarcando que todavía existen existen efectos postcontractuales que se pueden dar, por los cuales una vez extinguido el contrato, aún pueden producirse efectos entre las partes. ¿Sí? Efectos entre las partes. Aún extinguido el contrato, puede seguir surtiendo efectos entre las partes. Entonces, recordando un poco lo que estudiamos en la primera parte, lo que estuvimos charlando cuando empezábamos la materia, nosotros acá hablábamos de los planteos de Vélez, de la doctrina, siempre haciendo referencia al texto original, el texto tradicional de Vélez. Hemos hecho referencia a una etapa histórica puntual, una etapa en concreto, en el momento en que se fue desarrollando el texto original de Vélez, y marcábamos que la filosofía de ese momento era que los pactos nacían para ser cumplidos, con esa manda tradicional de pacta sunt servanda, donde precisamente esperábamos que los contratos como expectativa social, como expectativa del legislador, como expectativa de las partes en el contrato, los contratos nacieran, los negocios nacieran, los actos jurídicos nacieran, bilaterales, para ser cumplidos. Entonces, la expectativa, si la normal expectativa de todos los ámbitos
posicionado frente al contrato era que la idea era que el contrato se cumpliera, las obligaciones de las partes se cumplieran. Vamos a encontrarnos, si pudieran ir leyendo algo, que la expectativa es que el normal cumplimiento de los contratos sea esa frase, sea esa manda del pacta sunt servanda. Es decir, que los contratos se extingan por cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de lo acordado por las partes. Eso en términos de seguridad jurídica, en términos de filosofía, de voluntad social, de voluntad económica, de voluntad de las partes, sería precisamente la expectativa, lo esperado. Que el contrato se extinguiera normalmente por cumplimiento de todo lo acordado por las partes. Es decir, que haya una identidad entre las obligaciones acordadas y lo efectivamente cumplido por las partes. Al igual que pasaba con las obligaciones. La forma normal, natural de extinción de una obligación en Civil 2 era el cumplimiento. El normal cumplimiento de todas las condiciones acordadas. ¿Sí? Si cumplimos todo lo acordado, vamos hacia la extinción de la obligación, vamos hacia la extinción del contrato. Entonces, ahí encuentran en la primera llave de ese cuadrito que les estoy pidiendo que vayan ubicando, encontramos una primera llave que se abre y que nos habla del la normal extinción de los contratos, que sería por vía de cumplimiento. Involucra esa llave, la de normal cumplimiento, involucra también la del vencimiento del plazo. Entendido el vencimiento del plazo como una forma normal de cumplimiento también. Un contrato de locación de inmueble, si las partes durante toda la vida del contrato se mantienen en el cumplimiento de sus obligaciones periódicas, un contrato de locación de inmueble va a vencer probablemente por vencimiento del plazo de duración del contrato. Entonces el vencimiento del plazo es entendido de este aspecto también como una forma de normal cumplimiento. Vamos cerrando ahí esa llave a través de esa construcción. La expectativa, el orden natural de la autonomía de la voluntad. Recordemos la posición voluntarista del código. El código mantiene autonomía, mantiene voluntad relacionada con la libertad, el derecho de la propiedad, el derecho de contratación, nos mantiene en la filosofía de que la idea es que los contratos nazcan para ser cumplidos y dar esa libertad a las partes para cumplir el contrato. Esto siempre hablando de ruptura bilateral. Estamos en el normal cumplimiento, para salirnos por normal cumplimiento con una sola voluntad de las partes, volvemos, si quisiéramos romper el contrato, extinguir el contrato por una sola de las partes, lo que tendríamos que hacer es cumplir el contrato. En Vélez. Recuerden que en el texto original de Vélez, estoy hablando texto antes de la reforma del año 98, antes de la reforma Borda, habíamos explicado que no había soluciones unilaterales extintorias que no sean el cumplimiento. En Vélez original. Después ya en el año 98 y luego de la evolución jurisprudencial, destacamos que empiezan a ser receptadas primero en jurisprudencia y después en doctrina y legislación, empiezan a ser receptadas nuevos mecanismos de extinción unilateral de contratos que no sean el cumplimiento. Recuerden ustedes que hemos mencionado acá que nacen en el 68 a nivel legislativo, la doctrina ya las venía hablando, la jurisprudencia ya las venía hablando. En el año 68 son incorporadas en la reforma Borda la buena fe, la teoría de la imprevisión, la fuerza mayor, como elementos unilaterales de extinción, como salidas unilaterales a la extinción del contrato. ¿Sí?
Entonces, pasando en limpio, para salirnos en el código original de Vélez en forma unilateral, la única posibilidad que teníamos era el cumplimiento. Con el transcurso del tiempo, esa solución que veíamos insuficiente hace a la incorporación del texto legislativo del año 68 de otras opciones de extinción unilaterales que no existían en el código original y que hoy sí las tenemos en el Código Civil y Comercial 2015, se mantienen. ¿Sí? Entonces, cumplimiento normal, buscamos el cumplimiento de todas las obligaciones conforme fueron celebradas, para salirnos por cumplimiento en forma unilateral o bilateral. También podríamos salirnos del contrato como una forma normal en forma bilateral. Vamos a abrir la llave en forma anormal, podemos salirnos del contrato en forma bilateral. ¿Cómo es esto? Bueno, hasta acá estamos diciendo que la expectativa social, la expectativa económica, la expectativa de las partes es que el negocio se haga. Acuérdense el principio de interpretación del artículo 1068. Estar por el principio de conservación del contrato. Entonces, la expectativa social, la expectativa de las partes, la expectativa económica, es que el contrato se cumpla, que el contrato se produzca, porque de hecho es un negocio. Y por eso decimos que celebramos un contrato, festejamos un contrato cuando se celebra. La expectativa es que el negocio se haga, el acto jurídico se haga. La intención de todos, y se supone que también de las partes, es que ese contrato se haga. Entonces, por modo anormal, las partes tienen otro mecanismo, por vía anormal, repito, recalco, por vía normal, las partes podrían salirse en forma bilateral. ¿Y por qué sería una forma normal? Porque sería distinta a la expectativa. ¿La expectativa cuál era? Pacta sunt servanda. Por vía bilateral las partes pueden salirse del contrato. En el Código Original de Vélez, luego de la reforma del 68 y ahora en el Código 2015. Por vía bilateral, las partes pueden salirse del contrato. Yo los invito acá a que vayan al texto del 957. ¿Qué es el 957? La definición. ¿Qué nos decía la definición? Que hay contrato cuando las partes, por mutuo acuerdo, deciden, entre otras cosas, extinguir obligaciones pendientes. Entonces, por vía del propio 957, las partes pueden extinguir un contrato por mutuo acuerdo, por vía de la autonomía de la voluntad. ¿Qué elementos va a tener esa extinción bilateral? Y va a tener que haber un objeto, va a tener que haber una causa, va a tener que haber un consentimiento, llegado el caso va a haber forma. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es que si las partes deciden extinguir el contrato en forma normal, bilateralmente, en definitiva, lo que están haciendo es celebrar un contrato. Un contrato para extinguir otro contrato preexistente. ¿Sí? Entonces, los mismos requisitos que aplicábamos y que estudiábamos para celebrar un contrato, se les va a exigir ahora a las partes para extinguir el contrato en forma bilateral. Sin perjuicio de que es una forma anormal. En el sentido que por anormalidad entendemos que no es la expectativa. No era lo esperado. Porque lo esperado es el cumplimiento. Que el negocio se dé. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo venimos? A ver lo de Zoom. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Una pregunta, pero también por voluntad de las partes, no, me hace confundir con el cumplimiento de las dos partes. También Claro. se extingue, pero no sería vía normal. El cumplimiento de las partes implica cumplimiento normal. En el sentido de que normal es lo esperado, anormal no es lo esperado. ¿Qué es lo esperado? Que el contrato se produzca
se surta efectos, se extinga por cumplimiento, se produzcan los efectos. ¿Qué es anormal? Que no se dio el negocio, que no se produjo el negocio. Pero ¿Qué quedar- pasa cuando se produce un negocio? Hay intercambio de prestaciones, hay movimiento económico, hay generación de empleo, hay pago de tributos al Estado provincial, nacional, municipal. Es decir, hay una maquinaria que se mueve con un negocio jurídico. ¿Sí? Entonces, lo esperado es el cumplimiento del contrato, que se produzca el contrato, que se celebre. Si no se produjo ese contrato, ya sea por vía unilateral o bilateral, estamos frente a una extinción anormal. Muchas gracias. No hay problema. Doctor, ¿y con la modificación entonces pasaría lo mismo? Y la modificación no implica extinción, Maximiliano. Si las partes deciden modificar el contrato, no estamos hablando de extinción. Estamos hablando de un contrato vivo. Acordate de dibujarte esa línea mental o en el cuaderno, esa línea de tiempo, esa línea temporal. Acá lo que estamos analizando son los mecanismos de extinción. Si vos durante la vida del contrato con la contraparte acordás modificar el contrato, en realidad no estás extinguiéndolo, lo estás modificando. Porque lo prorrogás, porque cambias las prestaciones, porque cambias los precios, las condiciones de tiempo, lugar, cambias algo, pero no estamos hablando de extinción. No, sí, entendí que no estábamos hablando de extinción, no, sino simplemente que el mecanismo de fin de cuentas no sería el flujo ideal, digamos, del fin del contrato. O sea, a lo que se entendería que sería la finalidad propia del contrato. No sé si me explico bien. Sí, vos estás hablando sí, pero tampoco estás afectando, no se asusten, estoy enchufando una de las notebooks, un segundo. Estás hablando de que el negocio sigue vivo, en definitiva lo que quiere la sociedad y el Estado y las partes es que los negocios se produzcan. La expectativa sería esa. Entonces, mientras el contrato se vaya produciendo, hay un negocio vivo, un negocio productivo, un negocio que está tributando, que está generando empleo. Así que la modificación no la relacionamos con la extinción en ese sentido. ¿Le puedo hacer una Gracias. pregunta a ver si lo comprendí? Hola, A ver, buenas Lorena, tardes. ¿Qué tal? Dale. Que se extingue el contrato por rescisión bilateral cuando las dos partes deciden dejarlo por algún motivo antes de que venza el contrato, Bueno, vos ya te fuiste a que términos, finalice el contrato. te fuiste a términos bien técnicos, pero los aplicaste bien, ya hablaste de rescisión bilateral. Sí, al final del camino, pero está bien aplicado. Ok. Rescisión se aplica cuando ambas partes, rescisión bilateral, se aplica cuando ambas partes deciden, por mutuo acuerdo, dejar sin efecto un contrato. Eso es precisamente en base al artículo 957. Claro, pero se extingue el contrato. Se extingue Se el termina- contrato Ok, por mutuo consentimiento, acuerdo. por vía de Sí. autonomía de la voluntad. Es decir, Ok. lo que estoy marcando es, extinción normal, se extinguió el contrato por cumplimiento, que es la expectativa social, la expectativa económica, la expectativa de las partes. Todos queremos que el contrato se cumpla. Ahora, si hablamos de anormalidad, nos vamos al incumplimiento o nos vamos a la extinción por otra vía, como puede ser la bilateral, que no llevó el contrato a extinción a buen puerto como había sido esperado por las partes o por la sociedad. ¿Sí? Normal, anormal. Estamos marcando dos caminos. ¿Sí? Dentro de los anormales vamos a marcar una serie de caminos posibles y los vamos a ir abriendo despacito. Sin perjuicio de eso, Lorena parece que ha avanzado con la lectura y ha aplicado bien el concepto. Rescisión bilateral precisamente sería eso, Lorena, cuando dos partes de mutuo acuerdo, por autonomía de la voluntad, deciden extinguir un contrato vivo, un contrato vigente, dejándolo sin efecto. Buenísimo, gracias. Entendí bien entonces, gracias. Bueno, pasamos a Google, sí, vamos a Google. Con respecto a la forma normal, usted dijo que requieren todos los elementos, ¿no?, del contrato para extinguirlo. Claro, pues es un contrato, le vas a pedir los mismos elementos estructurales que le pedías al nacimiento de un contrato.
A ver, te lo pongo en un ejemplo práctico, que a veces en la realidad uno se agarra la cabeza. Facundo celebra con Pablo un contrato de locación de inmueble. ¿Sí? Facundo me está dando a mí la posesión del inmueble como locatario. Es decir, Facundo es el locador, Pablo es el locatario. De repente, a mí el inmueble no me gustó más, no está mal ubicado, no me gustó, me resulta incómodo, tiene humedad en las paredes. Entonces yo me voy a quejar constantemente a Facundo. Le digo, Facundo, mirá, el inmueble está caro porque no era lo esperado, hay humedad en las paredes, no funciona bien, está mal ubicado, la calle es muy ruidosa. Y Facundo se cansa de mi reclamo, me dice, este inquilino no me gusta, me está molestando, paga tarde, no paga los impuestos. Nos estamos peleando constantemente. Entonces, en realidad, en vez de ponernos a litigar, pasa más habitualmente de lo que ustedes pueden creer, en vez de ir a litigar y Facundo querer cobrarme por las malas y yo ir a plantearle a un juez que el inmueble no está en condiciones y esto y otro, decimos, bueno, Facundo y Pablo no quieren seguir más unidos en el contrato, quieren rescindir, como decía ahí la compañera, en forma bilateral, y entonces, ¿qué hacen? Rompen el instrumento. Acá hay un papel, sería nuestro contrato, esta hoja que tengo acá, ¿sí? Esta hojita que está acá. Pablo y Facundo se juntan y los dos ejemplares que habían firmado los rompen. Eso no es una rescisión bilateral. Eso no es una rescisión bilateral. ¿Por qué? Porque el contrato sigue vigente. ¿Qué es lo que acabamos de hacer con romper el instrumento? Hemos destruido la forma del instrumento. Hemos destruido un mecanismo de prueba del contrato. Pero el contrato sigue vigente. Porque Pablo seguramente va a tener en su poder los recibos de alquiler de los meses anteriores. Pablo quizás esté en posesión del inmueble. Pablo quizás tenga adentro del inmueble sus cosas, sus pertenencias. Entonces lo único que hemos hecho al romper el instrumento es eliminar la forma, eliminar la prueba. ¿De qué? De que el contrato existió y cuál era el contenido de ese contrato. Pero no quita que pueda Pablo o Facundo probar que el contrato existe por otros medios de prueba. Por ejemplo, el WhatsApp, por ejemplo, emails. Voy a un juez y le muestro todos los emails que tengo, donde Facundo me dice, che, vení a pagarme, o acordate de pagarme, o sos mi inquilino, o tengo los servicios a mi nombre en el inmueble, como inquilino. Entonces, tengo otros medios de prueba que acreditan que el contrato existe. Entonces, con la rotura, con la destrucción de ese instrumento, no logramos la eliminación o la rescisión bilateral del contrato de locación. Lo único que hacemos es romper el instrumento. En definitiva, Facundo, lo que necesitamos para realmente extinguir bilateralmente el contrato es que haya objeto, causa, consentimiento, forma, y celebremos un nuevo contrato en el cual diga Loma de Zamora, 21 de septiembre del 2021, Facundo por el lado de la parte locadora y Pablo por el lado de la parte locataria deciden de común acuerdo rescindir bilateralmente el contrato celebrado con fecha tal. Y por lo tanto no tienen más nada que reclamarse. En este acto, Facundo recibe la posesión del inmueble en forma pacífica, sin habitantes, desocupado, que le entrega Pablo, y las partes no tienen más nada que reclamarse. Y firmamos de vuelta. Entonces ahí, en lugar de romper el instrumento del primer contrato, celebramos un nuevo contrato. ¿Se entiende la diferencia, Facundo? Sí, perfecto, quedó clarísimo. Buenísimo. Google, ¿alguien más? Bien. Sigamos entonces con nuestro cuadro. Nos vamos para el lado complicado, nos vamos por el lado de los anormales, los modos de extinción anormales, que en general, es decir, en definitiva, son los más divertidos en la profesión y son los que nos van a dar generalmente de comer, nos permiten cobrar honorarios, porque como siempre les digo, la celebración del contrato rara vez nos cae a los abogados, la redactan otros, y el normal cumplimiento tampoco nos da trabajo. El trabajo de los abogados viene por el lado de los modos de extinción anormales, generalmente. Cuando las partes entran en conflicto
y hay que buscar algún modo anormal de extinción, ya sea por mutuo acuerdo o por forma unilateral, y nos vamos para el lado de los modos de extinción anormales. Entonces, el trabajo profesional no va a venir muchas veces por el lado de la redacción del contrato, ni va a venir menos aún por el normal cumplimiento. El trabajo profesional del abogado viene generalmente por los modos de extinción anormales. Y en la profesión, cuando litigamos, son los más divertidos en ese sentido. Las partes empiezan a discutir quién tiene la razón, quién no, por qué, y uno alega una causal y el otro la otra, y los dos dicen, no, el responsable es el otro, o directamente negocian de mutuo acuerdo la rescisión bilateral, como decía ahí la compañera del Zoom. Bien. Profe, sí. disculpe. Supuestamente hay una compañera queriendo entrar que se salió de Zoom y ¿De entrar Zoom? acá. No sé si la tendrá. A ver, no tengo a nadie en sala de espera, ninguno de los dos, decirle que intente de vuelta. Sí, ya me aceptó, gracias. Gracias. Disculpen si no lo veo a veces el pedido. Gracias por avisarme. A veces abro el cuadro y me tapa la pantalla. Entonces, por el lado de los anormales, tenemos, se abre una doble llave de vuelta. Vamos a las causas originarias. Causas originarias. Por deducción, por lógica, por razón, cuando hablamos de una causa originaria, a ustedes enseguida les tendría que hacer ruido que la causa de extinción va a estar en el origen. ¿En el origen de qué? En el origen del contrato. Acá hablamos de todas las causales de nulidad. Fíjense si tienen abierto el cuadro en base al articulado del 2015, del Código 2015, que los artículos que se citan ahí, 386 al 397, se refieren a los supuestos de nulidad de actos jurídicos, la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos. Entonces esto quiere decir que acá cuando hablamos de causas originarias, nos estamos refiriendo a aquellas causas que afectan el origen mismo del contrato. El origen mismo del contrato. ¿Y dónde está el origen mismo del contrato? Está en los elementos estructurales que estudiamos al principio de la materia, al principio del cuatrimestre. Las causas originarias, los elementos originales, los elementos estructurales, eran el consentimiento, el objeto, la causa, la forma. Entonces estas causas originarias, estas causales originarias, están con un, paralelo, un poco feliz, un cáncer. Hay un cáncer, un tumor, un problema en el origen del contrato. Y el problema en cuestión está en alguno de los elementos estructurales. Entonces, si estamos hablando de un problema en los elementos estructurales del consentimiento, vamos a hablar de que en realidad una de las partes era incapaz. O que en realidad una de las partes le puso un revólver en la cabeza al otro y le dijo firmá. O que una de las partes celebró el contrato de compraventa pensando que en realidad estaba haciendo un comodato. Por error, por violencia, por simulación, por falta de experiencia, lo que es el error o ignorancia. O podemos hablar también de que ha habido lo que llamamos fraude o simulación o lesión también. Todas figuras que ustedes tienen que haber visto ya en Civil 1 y Civil 2. De hecho, les recuerdo, estamos viendo la teoría general del acto jurídico, porque el contrato no deja de ser un acto jurídico. 386 al 397. Si el elemento estructural que está afectado, que tiene ese tumorcito, que tiene ese problema, es el objeto, vamos a hablar también de que hay una imposibilidad fáctica o jurídica para celebrar el contrato. Hay una ilicitud. Una ilicitud, se volvió ilícito el contrato, o era ilícito. Entonces hay un problema en el objeto.
Similar a esto en la causa, hay una imposibilidad en la causa, una indeterminabilidad, hay una ilicitud también puede haber en la causa, que afecte ese elemento estructural. Y si hablamos de forma, vamos a estar en el supuesto de Gersi, donde Gersi nos dice, ojo que en aquellos contratos formales solemnes, la forma es un elemento estructural esencial. Con lo cual, si el problema originario está en la forma, seguramente se trate de que no cumplimos con la forma esperada o la forma determinada por la ley. El código nos decía en el 1017, inciso A, que toda transferencia de derechos reales sobre un inmueble por compraventa debía realizarse por escritura pública. ¿Y cómo realizamos el contrato? Lo realizamos por instrumento privado. No hicimos nuestra escritura pública. Entonces hay una causa originaria que afecta a nuestro contrato. No hay contrato directamente. Entonces hablamos ahí de los supuestos anormales de extinción relacionados con las causas originarias. ¿Estamos? Vamos a la otra llave. En la otra llave ya no hablamos de causas originarias. Recordemos, causas originarias porque están en el origen del contrato. Están en el origen mismo, en el nacimiento. El origen de todo el acto jurídico, en el nacimiento del contrato. Por el otro lado, por contrario, hablamos de causas sobrevinientes. Ya no están en el origen. Ya no están en el origen las causas sobrevinientes. Las causas sobrevinientes precisamente están una vez que el contrato ya nació, ya se celebró y ya está produciendo efectos entre las partes. El contrato ya existe. Precisamente las causas sobrevinientes sobrevienen a la existencia del contrato. Surgen después de que el contrato nació. Y ahí empezamos con las causas que pueden ser relativas a las partes o ajenas a las partes. ¿Qué quiere decir esto de relativas o ajenas? Donde las partes han tenido incidencia o no. Si una parte incumple un contrato, tiene incidencia. Si una parte se comprometió a entregar una cosa determinada y no entrega esa cosa determinada, es relativo a la parte, esa causa sobreviniente. ¿Por qué? Porque esa parte está incumpliendo el contrato. Y tiene su incumplimiento, esa persona ha tenido injerencia, ha tenido interés, ha tenido intervención en el incumplimiento. Es responsable en cierta forma del incumplimiento. Entonces la causa sobreviniente es relativa a las partes, a una o ambas. En cambio, si esa causa sobreviniente es sin responsabilidad de la parte, no tiene injerencia, no ha tenido injerencia, hablamos de una causa anormal sobreviniente ajena a las partes. Y en esa causa normal sobreviniente ajena a las partes, nos encontramos con los supuestos de, ya estudiados, ahora se van a dar cuenta que ya los vimos, frustración de fin del contrato, que lo vimos con ¿qué? ¿Cuándo hablamos de la frustración del fin del contrato? Dijimos que era una novedad incorporada en el código, y lo vimos con qué tema. Causa. A ver, ¿quién se ganó un punto ahí? ¿Marlene? Sí. Bien, Marlene, muy bien. Con la causa, Marlene mantiene ahí el 8.50, la vamos a dejar por ahí hasta el día del parcial, viene con el 10, pero está manteniendo ahí la nota. Con la causa, nosotros dijimos que en el código incorporaba algo de lo que venía hablando la jurisprudencia. El código 2015, dijimos que en la materia de causa hablábamos de un modo especial de extinción por pérdida de un elemento estructural. Decíamos que sin elementos estructurales, sin todos los elementos estructurales no había contrato. Con lo cual, si se nos caía, si perdíamos un elemento estructural,
perdíamos el contrato. ¿Sí? Con lo cual, el artículo 1090, cuando hablábamos de causa, elevaba la importancia de la causa, ¿sí? Cuando vimos causa lo explicamos esto, elevaba la importancia de la causa hasta un punto en que si la causa se frustraba, directamente podíamos quedarnos sin contrato, se extinguía el contrato. Y habíamos dado como ejemplo, no sé, un inmueble alquilado para vivienda familiar en el cual el techo se vuela por un tornado, por ejemplo. Con lo cual, si la causa del contrato de locación era usar el inmueble para vivienda familiar y se produce la frustración de la causa del contrato, de la finalidad del contrato, de la causa fin del contrato, el contrato pierde un elemento esencial estructural y no puede cumplir con la finalidad prevista. Con lo cual hay extinción. Extinción a esta altura que ya sabemos que es en forma normal, por causa sobreviniente, ajena a las partes. ¿Qué responsabilidad tengo yo como locador o qué responsabilidad tengo yo como locatario si un tornado ha volado el techo de la casa y ya no puede cumplir con la finalidad? No tenemos responsabilidad de un lado ni del otro. Entonces, como esa vivienda no puede cumplir ya con la causa del contrato, nos quedamos sin contrato. Se produce una forma de extinción prevista en el 1090, que es por pérdida del elemento estructural causa. ¿Está? Al mismo tiempo, está la imposibilidad de cumplimiento en las figuras del caso fortuito y la fuerza mayor. Que ya lo han estudiado también en Civil 1, Civil 2, caso fortuito y fuerza mayor, que pueden ser, acá sí les aclaro esto, pueden ser tomados a cargo de una o ambas partes. Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor pueden ser tomados a cargo de las partes. Es decir, que las partes pueden responsabilizarse, aumentar su grado de responsabilidad por el caso fortuito y la fuerza mayor. Por ejemplo, en una cláusula típica y común, muy celebrada hoy por hoy, en contratos donde una de las partes tiene que pagar un precio cierto en dólares, es común que se le haga asumir al deudor los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor en caso de que no pueda comprarse el billete dólar estadounidense en el mercado, o que la cotización se dispare de sobremanera y el dólar, que hoy está a 100 y pico el oficial, se vaya a 300. Entonces ahí el deudor asume su responsabilidad incluso respecto de los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. Esto es negociable y esto por vía de la autonomía de la voluntad se puede dar. ¿Sí? Con lo cual, ahí habría una causal anormal, sobreviniente, ajena a las partes, pero que ha sido tomada a cargo de una o ambas partes. Entonces, aún en caso de producirse esa imposibilidad de cumplimiento, tenemos que hay responsabilidad de la parte no culpable, porque ha tomado a su cargo incluso ese riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, los que están en Zoom, así hablan ustedes un poco, que me estoy quedando sin voz. Vamos en Zoom. Profe, una pregunta. Lo ejemplo que dio recién acerca del dólar, ¿eso no entraría en imprevisión más que en fuerza mayor? Sí, estás ahí entre la imprevisión, la fuerza mayor y el caso fortuito. Tienen figuras parecidas, requisitos parecidos. La teoría de la imprevisión está muy relacionada con la fuerza mayor. Se pueden asumir esos riesgos, incluso se puede pedir al deudor que desista del planteo futuro de la teoría de la imprevisión, porque asume todos los riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Están ahí todos mezclados, metidos, tienen los artículos ahí citados para que los puedan ver. Zoom, ¿alguien más?
Entonces, por más que genere una responsabilidad al incumplidor, ¿no tiene que cumplir el contrato? Sí, ¿O no cumple de todas el formas? contrato, Jonathan, cumple el contrato. Porque asumió a su cargo, es decir, por ahí no puede cumplirlo. Por ahí no puede pagar los dólares, pero va a tener algún mecanismo de responsabilidad que vos le puedas reclamar por el incumplimiento. Claro, mi Porque, duda entraba porque entraba en los modos anormales de extinción, justamente. Por eso claro, no entendía. precisamente lo estamos viendo como una vía de excepción, porque aún siendo un modo anormal donde la parte no tiene responsabilidad, es decir, ¿qué culpa tiene Jonathan como deudor de dólares de que en el país no se puedan comprar dólares? Jonathan se había obligado a pagar periódicamente, por ejemplo, mes por mes, $500. Pero en un momento dado, que ya ni recuerdo cuándo fue en este país, se instaló un límite de compra de dólares a $200 mensuales. Quiere decir que Jonathan ya no puede cumplir con el pago mensual de los $500 porque no hay forma, hay una imposibilidad en el mercado oficial de adquirir esos $500. Solo puede adquirir 200. Pero aún así, Jonathan se había comprometido y había asumido esa obligación de responder pagando en dólares. Con lo cual, si bien no le podemos exigir que cumpla exactamente Jonathan con el pago de los $500 porque se volvió imposible, Jonathan sí va a ser responsable por su incumplimiento. Y transformaremos ese incumplimiento en una obligación con daño. Por ejemplo, una reparación. Es decir, tendrá que pagar el equivalente en pesos, más los intereses, más los daños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jonathan asumió a su cargo el caso fortuito y fuerza mayor y desistió de plantear la teoría de la imprevisión. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí, Joaquín. Cuando usted hablaba del 1090, se ve que estaba equivocado, lo tenía también entendido con la prueba, porque a la hora que realizamos un contrato, bueno, a futuro, ¿no? Tenemos que dejar expresada la finalidad también para poder probarlo ante el cumplimiento también. Por eso me confundí. Claro, sí. En el 1090 yo les decía que cuando hablamos de causa, ¿no? Sí. Yo les decía que generalmente la causa no está evidenciada o fácilmente evidenciable, no está en la primera lectura, muchas veces no se ve en la primera lectura la causa. Con lo cual, en esas pocas veces, Joaquín, que nos toca como abogados redactar el contrato, un aporte que podemos hacer al contrato es dejar expresada la causa en forma más evidente, realizar la causa para darle mayor importancia y no tener que probarla. Entonces, al exponer mejor la causa del contrato, nos evitamos en el futuro tener que probarlo y, llegado el caso, si se produce la frustración de la causa, vamos a tener la posibilidad de alegar este beneficio del 1090 de dar por extinguido el contrato porque la causa del contrato no se puede producir. Está relacionado, hay que interrelacionar los distintos temas de la materia. Esto se relaciona con causa, se relaciona con prueba y se relaciona con... Gracias. Sí, sí. Bien, en Google, ¿cómo están? Dormidos. Se me quedaron todos dormidos. Los maté a todos. Disculpe. Por supuesto, Lila. Soledad. Y el ejemplo que yo pienso es consecuencia de lo que usted también dijo, el A tema ver. de las tarjetas de crédito, cuando pasó lo de la pandemia, Sí. que se dio como un respiro de 2 meses y después se fue pagando, es algo parecido, por algo de fuerza mayor, digamos, decirlo así. Sí, bueno, ahí tenés un montón de... Es decir, acá como abogados, es decir, es un país muy rico en conflictos, ¿no? Porque ahí te metes en todo lo que es alteración de los contratos originales, te metes en el dictado de normativa de emergencia, te metes en qué es constitucional, qué es inconstitucional, te metes en definitiva en lo que venimos hablando el primer día, que es la seguridad jurídica. Porque es algo que, a ver, ¿quién es el que puede definir todas estas situaciones en definitiva? ¿Quién tendría que definir todas estas situaciones en definitiva? Un juez, ante un caso concreto. Porque, a ver, no estoy hablando de política, cualquiera sea el protagonista del Poder Ejecutivo Nacional, dicte la norma que dicte, siempre está afectando a alguna de las dos partes en un contrato. Sí,
En esta parte se afectó mucho lo que es el consumidor, porque bueno, eventualmente dijeron que no iba a ser tan elevado el tema de los intereses, y sin embargo fue elevado. Y hubo gente que tuvo que salir corriendo a pagar la tarjeta de una para no pagar ese plan que ellos que daba en sí el gobierno. Pero bueno, era un ejemplo que me rondaba. Sí, está bien, sí, se mezcla con todo, pero a ver, yo también te marco, sin ánimo también subjetivo de nada, ¿no? Pero en un banco donde vos también tenés que tener una previsión, tenés que tener un estado de finanzas, una previsión de ingresos, de flujo de fondos y todo, si vos de repente te dicen, mirá, por 2 meses no puedes cobrar y después vemos que te voy a pagar, y también se produce un daño ahí. Es decir, no un daño, sino una afección a la seguridad jurídica. Porque, a ver, a lo que voy, cualquiera sea el botón que toques desde el Poder Ejecutivo, estás afectando a alguien. Y obviamente a veces afecta a los consumidores, a veces afecta a los comerciantes, a veces afectas a los dos. ¿Sí? A lo que voy, yo soy pro, no tanta intervención. Yo creo que el Poder Ejecutivo no puede regular todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, no es saludable. No quita que algo de intervención tiene que tener, yo creo que algo de intervención el Estado tiene que tener, pero cuando entra a regular, fíjense los fallos que hay de jurisprudencia de la Corte Suprema, de la PESA, Vico, que son fallos viejos y siempre tenemos los mismos problemas. Viene el Poder Ejecutivo y plantea algo y afecta a todos. Fíjense lo que pasó con el dictado de la normativa del contrato de locación, con la primera reforma que se le hizo al contrato de locación el año pasado. Terminó perjudicando a las dos partes del contrato, a los inquilinos y a los locadores. Y en definitiva, ¿en qué resultó? Que el locador vaya a aumentar el precio de la locación por las dudas. ¿Y quién se ve perjudicado? Los dos, porque el locador no... Hay muchos inmuebles que están en alquiler y no se alquilan, y el inquilino para entrar tiene que pagar más, y aumentó el precio de todas las locaciones. Y todo porque quisieron ayudar a una de las partes. Es decir, siempre que nos ponemos a regular hasta el último aspecto de todos los negocios, creo que se termina afectando en demasía a una de las partes o a las dos. Con lo cual el intervencionismo absoluto a mí en lo personal no me gusta. No quita que algo de intervención tiene que haber, pero no se puede regular todo, absolutamente todo. Me parece a mí, humildemente. Bien. Gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, avanzamos entonces. Volvemos a nuestro cuadro. Nos vamos para la otra rama. Ahí vamos con las más divertidas de todas. En la rama de anormales, causas sobrevinientes, relativas a las partes. Mi intención sería por lo menos que nos queden estos temas planteados para ir avanzando con extinción. Entonces, causas sobrevinientes pero relativas a las partes, donde las partes tuvieron injerencia. Esperen, hablando de generalidades me terminé olvidando de decirles algo más. En la otra llave, en las sobrevinientes ajenas a las partes. Sobrevinientes ajenas a las partes. Ojo con la mora. Tienen que haberlo estudiado esto en obligaciones. Seguro los que cursaron con Alejandro Caraborelli lo vieron. Ojo con el tema de la mora y la responsabilidad. Porque alguien que está en mora, los que están en mora, no pueden beneficiarse por el caso fortuito, fuerza mayor e incluso la frustración del fin del contrato cuando estos fenómenos son posteriores a la mora. Si se produce en nuestra línea del tiempo, de vuelta, imagínense una línea del tiempo, en nuestra línea del tiempo, se produce primero la mora del deudor, y luego de la mora, ya está en mora, ya incurrió en mora, luego de la mora del deudor contractual, se produce un supuesto de fuerza mayor o de caso fortuito, o de frustración del fin del contrato, no podemos hablar de beneficio para el deudor moroso. Ahí no puede invocarse la fuerza mayor y el caso fortuito o incluso la frustración de la causa. Porque ya estaba en mora. ¿Sí?
¿Se acuerdan de eso, de obligaciones? Sí, profe, ahora que lo hice me acuerdo. Bien, Sí, lo vimos buenísimo. en obligaciones. Eso rige también acá en contratos. Vamos entonces a la otra llave, como decíamos, relativas a las partes. Relativas a las partes, donde efectivamente las partes sí han tenido un grado de responsabilidad, han tenido un grado de intervención personal que ha facultado, que ha previsionado esta posibilidad de que se produzca un modo de extinción anormal, sobreviniente, relativo a las partes. Un modo anormal, sobreviniente, relativo a las partes. Las partes han tenido intervención, han tenido responsabilidad, han tenido injerencia. ¿Cuáles son esos mecanismos? Yo los doy, me gusta verlos como 4. En el cuadro están planteados como 3, a mí me gusta plantearlo como 4 modos, pero es como ustedes se sientan más cómodos. Fíjense que cuando hablamos de rescisión, se abren 2 llaves y una es bilateral y otra unilateral. A mí me gusta verlo como 4 llaves, pero bueno, en la cátedra quedó este cuadro. A mí me parece más claro hablar de rescisión bilateral por un lado, rescisión unilateral por el otro, resolución y revocación. Entonces, en estos 4 o 3 llaves, de acuerdo a la versión que prefieran, tienen los 4 o 3 supuestos de causas sobrevinientes relativas a las partes. ¿Cuál va a ser el más fácil de todos? A ver, creo que alguien que ya avanzó hoy en la lectura se va a dar cuenta. Alguien intervino hoy, no me acuerdo el nombre, era, a ver si la veo, Lorena. Lorena nos había dicho hoy, claro, Karina también lo grita ahí, Lorena Tomino creo que era. Sí, el de rescisión. Claro, rescisión bilateral. Bilateral. La rescisión bilateral va a ser el más fácil de estudiar para nosotros hasta acá. Porque es precisamente, yo pondría 1076 igual 957. Equivale al 957. Cuando estamos hablando de rescisión bilateral, estamos hablando de celebrar un contrato. Celebrar un contrato. Celebrar un contrato para extinguir otro. O por lo menos para extinguir las obligaciones derivadas de un contrato. Entonces, rescindir bilateralmente un contrato tiene la implicancia, los mismos requisitos, las mismas implicancias que celebrar un contrato. Acá yo les voy a pedir que abran otro cuadro, déjenme ver cómo está llamado, así los ayudo a ubicarlo, si no lo vieron todavía. Hay otro cuadro acá en extinción, donde vemos, ya nos concentramos en estos, fíjense en 2 cuadros, lo tienen como PowerPoint y como PDFs. Fíjense, Gersi, modos anormales relativos a las partes. Modos anormales relativos a las partes. Ahí tienen otro cuadrito que ya precisa, va puntualmente a esta llave, estas 4 llaves. ¿Sí? Entonces, en la rescisión bilateral, lo que tenemos es la celebración de un contrato. Con el detalle que recién le dábamos a Facundo hace instantes, hace un ratito, que le decíamos a Facundo, ojo, que rescindir bilateralmente no es romper el instrumento, destruir el instrumento. Rescindir bilateralmente es celebrar un nuevo contrato, para extinguir obligaciones derivadas de un contrato anterior. Pero estamos hablando de los mismos requisitos, los mismos elementos y un nuevo contrato. Entonces vamos a celebrar un nuevo contrato para extinguir el anterior. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar entonces para que se pueda rescindir bilateralmente? Va a haber autonomía de la voluntad. La base de la rescisión bilateral desde Vélez. Desde Vélez. Vélez sí tenía rescisión bilateral. Recordemos, en Vélez las salidas de un contrato eran o cumplimiento o rescisión bilateral. Lo que Vélez no tenía era la salida unilateral, como dice Karina, ahí que le leemos los labios. Vélez no tenía
salida unilateral. Era o cumplimiento o rescisión bilateral. ¿Sí? Desde Vélez existía la rescisión bilateral. Denme un segundo, acá hay algún compañero que está entrando tarde. Un segundito, emitimos, ahí está. Entonces, desde Vélez ya existía la rescisión bilateral. En Vélez ya existía esa rescisión bilateral. Por lo tanto, y como habíamos dicho a Facundo, explicando a Facundo, el amigo del Granate, cuando uno rescinde bilateralmente un contrato, lo que está haciendo es celebrar un nuevo contrato. Y para eso decíamos que necesitábamos de vuelta consentimiento, necesitábamos causa, objeto, forma, llegado el caso. En definitiva, también necesitamos autonomía de la voluntad, acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades, ese contrato que están celebrando las partes, si las partes nada dicen, esa extinción por rescisión bilateral va a surtir efectos hacia el futuro. Si las partes nada dicen, si las partes nada acuerdan en relación a los efectos temporales, acuérdense el artículo 7 del Código, si las partes no expresan, no regulan, no acuerdan nada, los efectos de esa rescisión bilateral van a ser hacia el futuro. Sin perjuicio de que las partes, al estar hablando de rescisión bilateral y al participar el mutuo acuerdo de las partes y al existir autonomía de las dos partes, hay dos partes que están celebrando un nuevo contrato, podrían acordar, podrían determinar, dejar sin efecto efectos ya acontecidos, efectos pasados. Por ejemplo, no me gusta más este contrato, te devuelvo el auto, vos devolveme la plata. Y rescindimos bilateralmente. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Yo les Sí, diría pero no quita que una de las partes reclame a futuro. O sea, nada nos garantiza eso. Karina, si estás rescindiendo bilateralmente es muy probable que las dos partes estén desistiendo de cualquier reclamo mutuo. Pero si no hace el contrato nuevo, digamos. Vos haces un contrato para dejar sin efecto el anterior. Sí. Generalmente cuando se hace una rescisión bilateral, incluís una cláusula Están de acuerdo. mutuo de reclamos. Es parte de lo negociado. Ahora no quita que se pueda dar esto que decís vos, Karina, que las partes digan, los dos decidimos dejar sin efecto el negocio y dejás abierto la puerta a que se hagan los reclamos. Puede pasar, pero no es lo común. Generalmente cuando vas a la rescisión bilateral es para evitar el futuro conflicto. Y cerrás la puerta al conflicto diciendo ninguna de las dos partes va a tener más nada que reclamarse entre sí. Ahora, si me preguntás si podrían dejar abierto el conflicto, sí, lo pueden dejar abierto. Ya no me interesa este negocio, rescindo bilateralmente, pero las dos partes o una de las partes deja abierta la posibilidad de reclamar en el futuro. No es lo común. No es lo común. Pero puede pasar. Gracias, profe. ¿En qué contratos lo aplicamos? ¿En qué contratos podemos rescindir bilateralmente? Como una cuestión de lógica, como una cuestión de razón, el contrato en el cual podemos aplicar la rescisión bilateral es aquel que está vigente, en el sentido de que tienen que existir aún prestaciones pendientes de cumplimiento. En definitiva, tiene que existir un contrato, pues si ya se extinguió por cumplimiento, no hay nada que rescindir. Entonces, la rescisión bilateral se va a dar en todos los contratos donde existan obligaciones pendientes de cumplimiento. ¿Ok? Vamos a la que le sigue, la rescisión unilateral. Rescisión unilateral. Yo les pregunto, en la rescisión bilateral que acabamos de ver, ¿hace falta hablar de quién tuvo la culpa o quién tuvo la responsabilidad? No. No. Fíjense que en la rescisión bilateral no hablábamos de culpa ni responsabilidad. ¿De qué hablábamos? De autonomía de la voluntad. Las partes rescinden bilateralmente porque quieren rescindir bilateralmente y porque pueden. Por voluntad. Por voluntad. ¿Por qué pueden? Porque la ley les dice que pueden hacerlo.
La ley les dice, así como en su momento, ¿vieron el matrimonio? Así como en su momento contrajeron enlace, hoy pueden divorciarse. Entonces acá es lo mismo. Así como en un momento, por autonomía de la voluntad, celebraron un contrato, por autonomía de la voluntad lo pueden romper. ¿Es por incumplimiento? No. ¿Es por responsabilidad? No. Es por autonomía de la voluntad. Dejamos sin efecto el contrato porque queremos y podemos hacerlo. Sin perjuicio, en esos supuestos que plantea Karina, que pueda existir alguna responsabilidad de las partes. Puede ser que Karina haya incumplido y ya no me interese ser contraparte en el contrato con Karina. Pero ¿qué pasa? No quiero conflicto, no quiero ir a juicio. Rescindo, me voy. ¿Incumplió? Sí, me voy. Pero no porque incumplió, me voy porque quiero irme. En la rescisión unilateral nos pasa algo parecido en ese sentido. En la rescisión unilateral, las partes, mejor dicho, por eso es unilateral, una de las partes va a poder salirse del contrato sin perjuicio de culpa o responsabilidad. Seguimos sin hablar de culpa o responsabilidad. En la rescisión unilateral, la parte que se va del contrato, la parte que extingue el contrato, no lo extingue por culpa o responsabilidad de la otra parte. Lo extingue ¿por qué? Porque quiere y puede hacerlo. ¿Sí? Vamos a poner esto de vuelta en un ejemplo práctico para que lo entiendan. Contrato un albañil para que me haga la medianera lindera con mi vecino. Tenemos 2 terrenos linderos, contratamos los 2 vecinos a un albañil, le pedimos que nos haga una pared medianera de 2 metros de alto por 30 metros de fondo. Son 30 metros de ladrillo, es bastante trabajo, bastante caro, revocado de 2 lados. De repente vemos cómo el albañil empieza la obra y vemos que no tiene los famosos hilos, los niveles, la pared está torcida, está fuera de nivel. Hay evidentemente un incumplimiento de parte del contratado, de parte de la persona que le estamos dando la obra, el constructor. Hay un incumplimiento. O un cumplimiento irregular. Está cumpliendo mal el contrato. Está cumpliendo mal. Hay un incumplimiento y es grave. Porque una pared medianera de 30 metros por 2 es probable que con un viento por ahí el día de mañana se caiga. ¿Sí? Entonces, ante ese incumplimiento, ¿me interesa ir a juicio? No. Yo no quiero ir a un juicio con un albañil o con una constructora que está haciendo la medianera. Entonces nos miramos con el vecino y decimos, este no va, este no nos sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sin invocar causa y sin invocar responsabilidad, rescindimos unilateralmente el contrato. Sin invocar causa y sin invocar responsabilidad, rescindimos unilateralmente el contrato. ¿Por qué rescindimos? ¿Por el incumplimiento? No. Rescindimos porque queremos y podemos hacerlo. Ya no nos interesa el negocio con esa persona. Nos vamos del negocio jurídico porque queremos y podemos hacerlo, sin necesidad de expresar causa. No es necesario expresar la causa en la responsabilidad, en la rescisión unilateral. ¿Sí? Me van a decir, y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me interesa ir a juicio? No quiero ir a juicio, no quiero ir a reclamarle la responsabilidad. Quiero que se vaya rápido del terreno y no toque más nada, no haga nada. Disculpe, No me gusta cómo lo hace, no me gusta cómo lo está terminando, que se vaya. No quiero ir a un juicio. pero disculpe, ¿por qué tendría que ir a juicio si yo agrego la causa? Solo como, no puede ser como parte de, para informar nada más, como para que se sepa por qué rescindo del contrato. Está bien lo que plantea Noelia, que ahí nos lleva al otro supuesto. No sé si se escuchó en el Google, se escuchaba medio bajo. Noelia nos preguntaba... No se escuchó. Bueno, ahí lo repetimos. Noelia nos decía que ¿por qué no invocar la causa?
Es decir, podríamos invocar la causa y no ir a juicio. ¿Por qué no invocar la causa? A ver, si yo le digo soy el dueño del inmueble y le digo al constructor, yo rescindo, mejor dicho, acá viene la cuestión que está planteando Noelia, no rescindo, resuelvo el contrato porque la pared está torcida y ustedes fueran los abogados del constructor, ¿qué me dirían? Niego que la pared está torcida. Niego que la pared está mal ejecutada. Por lo tanto, usted está resolviendo por una causa inexistente. Y por lo tanto, le reclamo los daños por la resolución improcedente. Ahí estaría la diferencia entre una cuestión, Noelia, objetiva y una cuestión subjetiva. Como pasa un poco con la responsabilidad del derecho civil, que tienen que haber visto en la parte final de obligaciones. Una responsabilidad objetiva o una cuestión objetiva o una cuestión subjetiva. Si yo le digo, rescindo porque quiero y puedo rescindir y no expreso causa, no le estoy dando la posibilidad a la otra parte de discutir la causa de la extinción del contrato. Y va a tener que soportar el constructor mi decisión de rescindir unilateralmente. Ahora te va a hacer... La otra parte se puede sentir afectada porque yo rescindo el contrato. Déjame terminar de cerrar la idea, por ahí te termino de convencer, Noelia. Entonces, en el caso de la resolución, y ahí viene el problema, que habitualmente nos confundimos, yo trato de no hacerlo en lo personal, en lo profesional, pero uno lo ve en doctrina y lo ve en jurisprudencia, incluso en fallos ahora, todos los días, en las cartas documentos, en todos lados, uno ve confusión evidente entre rescisión y resolución, y se utilizan como sinónimos. De hecho, el propio texto del Código Civil lo utiliza como sinónimos en algunos artículos. No son sinónimos. No es lo mismo rescindir que resolver. ¿Sí? Van a ver que tiene consecuencias distintas. En la rescisión no hay necesidad de invocar causa. En la rescisión unilateral no hay necesidad de invocar y de probar causa de rescisión. Yo rescindo porque quiero y rescindo porque puedo. En cambio, en la resolución, para que sea válida la resolución, tengo que invocar una causa y esa causa tengo que probarla. ¿Sí? En la rescisión rescindo porque tengo o una facultad concedida por la ley en algún artículo me dice usted puede rescindir en forma unilateral sin invocar causa, o el contrato en alguna de sus partes me dice usted puede rescindir porque la otra parte consiente que usted pueda rescindir. Una parte o las dos puedan rescindir. En cambio, en la resolución se requiere como condición indispensable, requisito indispensable, que exista incumplimiento. Y que ese incumplimiento sea grave. Si el incumplimiento no es grave, no puede haber resolución. Y si yo planteo el incumplimiento de la otra parte, tengo que probarlo. ¿Sí? Porque si la otra parte me niega la culpa, dice yo no soy culpable, esta pared está perfecta. Está bien derecha, es lo que usted me encomendó, estoy cumpliendo en tiempo y forma, y por lo tanto no hay incumplimiento mío. El que plantea la resolución por culpa puede terminar siendo responsable si no prueba la culpa de la contraparte. Entonces hay una diferencia entre rescisión y resolución. No sé si ¿Pero la puede... rescisión tiene que pagar, profe? A ver, la rescisión no paga, no hay que pagar. ¿O le tiene que pagar al albañil? No. Vos rescindís porque le pagás lo que ejecutó. Le pagás hasta donde ejecutó. Ejecutaste hasta acá, bueno, está bien. Mirá, no me interesa meterme en un conflicto con vos, la pared la estás haciendo mal, pero no voy a discutir si está bien o mal. Te vas de mi casa porque quiero que te vayas. De hecho, cuando vayamos a contrato de obra, van a ver que una de las facultades que se le concede en el código al que contrata la obra, es decir, al dueño del inmueble,
es rescindir unilateralmente la obra. Entonces yo le doy los planos a la constructora. Piensen no en una pared. Piensen que contratamos a una constructora para hacer una torre de 20 pisos. Y de repente llega al piso 2 y la columna está torcida. Entonces yo no quiero meterme en un juicio con la constructora. Entonces le digo, mirá, rescindo unilateralmente, andate. Andate y no te quiero ver más. No me meto en un conflicto con la constructora y le digo, no, esa pared está torcida o la columna no está hecha conforme las especificaciones. Porque si el otro me contesta, yo niego que esté mal hecho, acá está el plano, lo estoy haciendo bien, nos metemos en un juicio. Seguro. Sí, a ver, ¿quién está en Google? Sí. ¿Y no terminás en un juicio igual cuando rescindís? Porque si la otra parte te pide la causa, ¿no terminás en un proceso igual? Mirá. O sea, te dice que vos estás incumpliendo el contrato y que pruebes por qué vas a rescindir. Me das pie a otra cosa, Sofía, pero vamos a cerrar la idea de la rescisión. De vuelta, en la rescisión, vos no rescindís por la causa de la rescisión, vos rescindís por tu autonomía de la voluntad. En la rescisión unilateral, vos decís, yo dejo sin efecto este contrato porque quiero salirme del negocio, no porque está mal hecho. Con lo cual no estás dando pie al reclamo del otro. Salvo. Pero las inversiones de la otra parte que hizo. Ahí vamos. Ahí voy a la excepción. Salvo que al rescindir estés haciendo lo que se llama ejercicio abusivo del derecho. Si mal no recuerdo, era el artículo 9 del código, ¿no? 9.10 del código, el principio del código, el ejercicio regular de un derecho, el abuso del derecho. Entonces, Sofía, si yo vengo un viernes a la tarde como dueño del inmueble y le digo a la constructora, bueno, el lunes hacemos la losa del piso 10, y la constructora me dice, mirá que tengo que traer 20 obreros más nuevos para el piso 10, y tengo que traer 4 camiones mezcladores de concreto con elevadores y bombas para subir el concreto al piso 10. ¿Y está todo ok? Sí, todo ok. Y el lunes a las 8 de la mañana me paro en la obra y le digo, mirá, en base al artículo tal del código y mi condición de dueño de la obra, voy a ejercer mi derecho a rescindir unilateralmente. Con los 20 obreros esperando, los 4 camiones volcadores y las bombas para subir el concreto al piso 10, obviamente ahí estás causando un daño innecesario. ¿Por qué? Porque estás haciendo un ejercicio abusivo del derecho a rescindir. Y el daño nunca está justificado en ese sentido. Es decir, siempre los derechos deben ser ejercidos bajo un ejercicio regular. Si yo abuso del derecho a rescindir, estoy abusando de mi derecho a rescindir, Sofía, y ahí sí estoy generando responsabilidad. Siempre el ejercicio irregular de un derecho causa responsabilidad, sin perjuicio que va a dejar sin efecto el contrato. Pero va a generar responsabilidad para quien está facultado a rescindir. Debe ser ejercido con prudencia ese derecho a rescindir. ¿Sí? ¿Ven un poco la diferencia entonces entre rescisión y resolución? Ya de movida tiene puntos de partida distintos. Por eso les digo, tengan cuidado, ustedes al leer el código se van a dar cuenta que son confundidos y son utilizados como sinónimos en alguna figura. Después cuando veamos contratos en particular también lo van a ver que el código, incluso en la ley de consumo, la ley de consumo también hablaba de rescisión y resolución como si fueran sinónimos. Y no son sinónimos, y tienen efectos distintos y requisitos distintos. La rescisión no involucra responsabilidad ni culpa, sin perjuicio de que la pueda haber. Pero para rescindir yo no necesito una contraparte culpable, ni responsable. Para rescindir lo que necesito es mi voluntad de rescindir. No tengo que expresar una causa de rescisión. Yo rescindo porque puedo y quiero hacerlo. En cambio, en la resolución, sí necesito una causa y sí tengo que exponerla a esa causa. ¿Por qué? Porque la ley nos pide que esa causa sea grave, sea severa, sea importante. Bien.
yo me estoy quedando sin voz y yo los veo que los estoy mareando un poco y por ahí no han llegado todavía estos temas. Vamos a hacer una cosa en base a las facultades que me concede mi carácter docente en el Día del Estudiante. Vamos a limitar el